milímetros en presión nominal de 16. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al diámetro nominal le resto dos veces su espesor que está ahí. ¿Ya? Y ahí obtengo los distintos diámetros internos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan tener de manera rápida los distintos diámetros internos. Profe, ¿Lo pueden buscar en el catálogo? profe, y la presión nominal el diámetro nominal es como el interno, ¿cierto? El externo. Pero esto no variaría según el material de la teoría. ¿No variaría la presión nominal? Se depende del material. ¿La presión nominal? Sí. No. Es que ahí sale un montón de diámetros y presiones nominales. Sí. Pero para aquí el material sería. Entonces, para PVC de presión. Lo que pasa es que es al revés. Según el material cambia cuál es la presión nominal. No al revés. No como lo planteó definitivamente. Básicamente porque ustedes tienen que pensar que esta presión nominal es la máxima presión que soporta el material antes de romperse. O sea, por ejemplo, si yo voy a una tubería de 40 milímetros de diámetro nominal y presión nominal 6, es decir, 60 bar, yo voy y yo por ese motivo le puse 61 bar, se va a romper. Eso es lo que significa la presión nominal. ¿Ya? O sea, hasta 60 bar resiste la tubería sin romperse. Usted le pone un bar más, se rompe. ¿Ya? Por eso le digo, en definitiva es la materialidad es la que define cuánta presión es la que va a resistir esa tubería. ¿Ya? Lo que sí va a cambiar considerablemente, o sea, no considerablemente, son un par de milímetros, son la diferencia entre marcas. No sé si alguna vez alguien ha tratado de hacer alguna instalación de algunos tipos de PVC de presión y trata de poner un codo tigre con una tubería Pinglit y palca. No, en todos casos hay que siempre raspar, pero siempre el juego que hay entre que usted ocupa un componente de una marca y un componente de otra es muy difícil hacerlo encajar. Y eso es porque cada marca tiene diferencias en su espesor. Entonces, hay un dato práctico. Alguna vez cuando ustedes tienen que mandar a comprar, tienen que hacer una instalación, siempre tienen que corroborar de que el fitting con la tubería es de la misma marca, si no les va a costar mucho esa instalación. O sea, regularmente uno siempre tiene que hacer tiene que lijar la superficie para generar mayor área de contacto, para que el pegamento ande bien. Pero si es como les digo, si la tubería y el fitting son marcas distintas, va a costar aún más. ¿Ya? Así que para que eso lo consideren, y esto, claro, y eso que implica es que si ustedes hacen un diámetro o hacen por ejemplo los diámetros internos para tubería tigre, por ejemplo, y tubería Pinglit, puede que existan algunas diferencias, no necesariamente van a ser iguales. Eso tienen que tener en consideración. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Habíamos la semana pasada, aquí hice una pequeña modificación a la tabla, ¿ya? Agregué que cosa acá, por ejemplo, el número de emisores que va a estar cubriendo cada una de las submatrices. ¿Ya? Ese es el número de salidas al final por los emisores, ¿no? O sea, pero total. O sea, no el número de salidas, sino que el número de emisores que va a estar surtiendo esa submatriz. Y el número de salidas es el que corresponde a cada submatriz. Claro. O sea, que cada submatriz solamente va a tener 3 salidas, por decirlo así. Las dos que van a entregar hacia un lado y la tercera que sigue bajando hacia la otra submatriz. Entonces acá agregué número de emisores y número de salidas y por lo tanto el F, el factor de salida múltiple de Kirchner. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos quedado en la primera, donde dijimos ya tenemos 70 emisores, calculamos el diámetro interno teórico, que es de 91,747 milímetros, considerando que la velocidad media fuera de 1,5 metros por segundo. Al ir corroborando los diámetros internos más cercanos a este valor, llegamos a que, utilizando una tubería de 110, presión nominal 16, obtenemos un diámetro interno de 95,8. Ese era el diámetro interno comercial más cercano a nuestro requerimiento. Entonces, considerando aquello, recalculamos velocidad, la velocidad que llevaría si es que trasladamos estos 35.700 litros hora en una tubería de 110 clase 16 o presión nominal 16,
y nos da que nuestra velocidad de media del fluido bajo esas condiciones sería de 1,375 metros por segundo. ¿Ya? Por supuesto que no es exactamente la que nosotros planteamos como límite, pero está dentro del rango que nosotros necesitamos que se mueva. ¿Ya? Recuerden que en su matriz la idea es que esté entre 1 y 1,5 metros por segundo. Es un rango adecuado para sus matrices. Para matrices, lo ideal es de 1,5 y 2 metros por segundo. Profesor, la velocidad teórica es es un parámetro, eso es un criterio de diseño. Así como yo la semana pasada les hablaba dentro de los criterios de diseño, la máxima pérdida de carga que podemos tener por tramo, 10%, 15%, 20%, también aquí tenemos un criterio que la velocidad máxima que podemos tener en su matriz es de 1,5 metros por segundo. Y en matriz de 1,5 a 2. Sí, exactamente. ¿Ya? Entonces partimos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya que tenemos todo esto, la velocidad del diámetro corroborado, ahora vamos a ir hacia la pérdida de carga. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el número de salidas que vamos a tener nosotros acá? Ustedes tienen que pensar que nosotros teníamos acá la válvula, ¿cierto? Y de la válvula yo les decía que aquí estaba el tramo 0, que fue el que estamos evaluando. Y en este tramo, que tenemos un largo de 1 metro, repartimos hacia las distintas laterales, ¿ya? Y hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas salidas tiene esta? Vamos a ver que tiene entrega hacia acá, entrega algo hacia acá y entrega hacia acá. Es decir, tiene 3 salidas, ¿no? Entonces ahora el número de salidas es 3. Y ahora tendríamos que nosotros calcular, estamos en submatriz 0, entonces ahora vamos a calcular el F. Entonces sería 1 más 1,852 más 1 más 1 por 2 por 3 más m menos 1, 1,852 menos 1 elevado a 0,5 y luego dividido por 6 por 3 a la 4. Creo que alguien me ha ayudado con el cálculo porque se me dio la calculadora y el celular no me lo cabeza. ¿Profe, F qué vendría siendo? La pérdida de carga. F es el factor de salidas múltiples de distancia. Es un factor, como expliqué la semana pasada, que hace una ponderación de la medida de carga total que uno tiene por tramo. En la medida que nosotros vamos viendo que hay más salidas, el F se acerca más a 0 y por lo tanto hay una disminución de tu pérdida de carga total. Pero si no tienes salidas, tienes una salida solamente, esa única salida va a implicar que tu pérdida de carga total calculada por Hazen y Williams se considera íntegra. ¿Cómo? Acá. ¿Cuánto? 0,53. No sé. ¿Confío en usted? Yo por 3 al cuadrado. ¿Cuánto era 0,? 53 me salió. 0,3. 0,53. Ya. ¿Alguien por ahí? ¿Seríamos cumplir? Vamos, calculen.
¿Cuánto le dio? Me dio 0,017. 0, ¿cómo? 0,017. No, pues está. 0,53. Ya tenemos todo que hacer. Entonces 0,53, perfecto. Y ahora vamos a ir a calcular entonces base de Williams. Aquí tenemos el F. Sería la pérdida de carga, aquí sería 3.163 por caudal. ¿Cuál era el caudal? 35.700. Sí, 35.700. 35.700 por 5.700 litros hora. Eso le da 1,852. El largo es de 1 metro. Dividido 6, que es por ciento como sea, es, ahí dice 140, pero en realidad vamos a ocupar 150. 150 elevado a 1,852 por D. ¿Y cuál es el diámetro? 95,8, ¿no? Diámetro real, El diámetro interno ¿no? Real. comercial, por decirlo así. No, ya lo digo. No, comercial. 95,8. ¿Y ese estaba elevado a cuánto? Profe, esa acá siempre va a ser 163, ¿cierto? El factor de conversión. Claro, el 3163 va a ser, porque recuerden que en la clase yo les pasé con otro, era 10,67. Pero eso, ¿cuál es la diferencia? Es que acá nosotros ingresamos el caudal en litros hora y el diámetro interno de la tubería tiene que ir en milímetros. Porque en la otra versión, con el 10,67, el caudal en 3 metros cúbicos por segundo y el diámetro en metros. A mí me acomoda más que el litros hora el caudal y que el diámetro interno es 3 milímetros. Y esto multiplicamos por 0,53 GF. Adelante, jóvenes calculadores. Profe, solo esos factores cambian solamente por la unidad de medida que hizo usted, ¿no? ¿Por? Los factores que había dicho que de 3.163. Ese factor está claro, es un tema por. Voy sumando, multiplicando factores de conversión en función de lo que yo quiera, como lo quiera ingresar. Los números de salida son 3, ¿no es cierto? Claro, tres. Por ejemplo, poner el resultado de Casting Williams, ¿se puede poner en Excel así con el resultado nomás sin la fórmula? Vale, ya te pongan la ecuación en el. Pues si ustedes lo pueden hacer, solamente poner una columna de caudal, poner una columna de largos, de número de salida y todo el cuento, y solito el Excel de todo. Ahora obviamente lo muestro a mano nomás porque para que vayan calentando dedos. Me dio 0,0094. 0, ¿cuánto? 0,0094. 3. ¿Alguien más? ¿Sí? Aquí entonces nos está diciendo que la pérdida de carga es de 0,00943 metros de columna de agua. Lo podemos, si lo multiplicamos por 1, 2, 3. Son como nos está diciendo que la pérdida de carga son como 9 milímetros de columna de agua, algo muy chiquito, muy poquito. ¿Y se acuerdan cuál es lo máximo que podíamos perder en ese tramo?
Eso, el 10% es en la lateral. En la submatriz en general es un 15% de la presión total. Aquí estábamos hablando de que era un emisor que trabajaba con 5 barras, ¿o no? Bien, sí. Entonces significa que eso es 50 MCA. Y 15 de 50 son. El 10% son 5, son 7,5, ¿no? Sí. Esto es el máximo que podemos perder en toda la submatriz. Este es un primer tramo. ¿Ya? Pero igual, si ustedes ven, es muy bajita la pérdida de carga. O sea, eso en términos HF de pérdida de carga por movimiento, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir a la tabla. Entonces aquí le pongo el número de salida 3, 0,53, pérdida de carga por momento 0,00. ¿No hay valor? Sí. Delta Z nos pregunta. Entonces, si usted. Por ejemplo, ahí yo estaba viendo que casi las submatrices están más o menos en la misma, por ejemplo, la A, B y C están como más o menos en la misma curva de nivel. Entonces, por ejemplo, ahí sería 0, dependiendo de dónde, que la matriz, la donde viene el agua, está igual en 392. Y por ejemplo, la submatriz 0 igual está en la misma curva. Entonces, por ejemplo, ahí la Z sería Z, ¿no? La submatriz 0, ¿no? Claro, ahí efectivamente, como dice el compañero, aparte, o sea, la submatriz 0 es un tramo muy chiquitito, como 1 metro. Por lo tanto, nosotros en este caso vamos a apreciar que vamos a asumir, porque eso lo deberíamos medir en el mapa. Pero nosotros vamos a asumir que el diferencial Z para la submatriz 0 es Z. ¿Right? Entonces aquí vamos a poner delta Z de la submatriz 0 es 0. ¿Ya? Entonces, digamos que 0. Por lo tanto, la pérdida de carga total va a ser el HF más delta 0 para terminar siendo que va a haber pérdida de carga en este tramo de 0,0943. ¿Qué era el delta Z? La diferencia de altura. Porque usted tiene que ver dónde entra el agua y dónde sale el agua, cuál es la diferencia de altura en ese tramo. Como en la primera, entonces. Y a 1 metro, ese es el tema. Esta suma 10 es cortita, 1 metro. Porque todas las barras, si te fijas, cuando ya nos comenzamos a trasladar, todas de 11 metros. Entonces ahí ya cambia un poquito el modo. Entonces ya tenemos toda la información completada para nuestra submatriz 0. Tenemos que nuestro diámetro interno real, o sea, nuestro diámetro nominal y dirección nominal es una tubería de 110 PN16. Eso genera que nosotros vamos a trabajar con un diámetro interno de 5,8 que nos genera, o por lo tanto, la velocidad media, ahora vamos a estar moviendo 35.700 litros por hora en 1,75. Tiene 3 salidas, lo que significa un factor de salida múltiple de Christensen de 0,53. Y su pérdida de carga en ese tramo es de 0,00943 metros de columna de agua, o sea, una pérdida de carga convertida. Delta Z, asumimos que es 0 por el tramo, muy corto, por lo tanto la pérdida de carga total es la sumatoria de los puntos. ¿Alguien tiene alguna duda? Mira. Me perdí nomás de dónde fue que terminó el número de serie. Allá está, en el monito. El agua se mueve en esta dirección. Esta es la que yo estoy hablando, ¿cierto? El agua se mueve hacia acá, ¿cierto? Aquí esta va a entregar agua hacia acá, va a entregar agua hacia acá y va a entregar agua hacia abajo. ¿Cuántas salidas tenemos? Yo siempre digo, uno tiene que pensar como si fuera una gotita de agua en un sistema de agua. Al final casi todas tienen 3 salidas.
salvo la última, que hablamos. Entonces ya, ¿qué significa que este 053 no puede salir para ahora? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Señorita. Profe, en la fórmula de la pérdida de agua por conducción, ¿de dónde sale el factor de conversión? Hay mucha de haciéndola. A ver, primero que todo, Christiansen es una ecuación empírica, es decir, no hubo un desarrollo teórico, o sea, numérico, o sea, perdón, teórico de ecuaciones, sino que se observó, se fue midiendo la pérdida de energía, se fue midiendo el caudal, se fue midiendo el lago, etc. Se fue haciendo una serie de observaciones que permitió a estos personajes llegar a esta ecuación y decir, mira, esta es la correlación, así se correlacionan estas variables. Si buscas por internet vas a encontrar Hazen y Williams con distintos valores de sacar, dependiendo de cuál sea la unidad que ingresen. Yo les mostré en la clase una forma de Hazen y Williams, que ese factor de corrección era 10,67, pero implicaba que el caudal tú lo tienes que ingresar en metros cúbicos por segundo, y el diámetro de la tubería lo tienes que ingresar en metros. O sea, ahí tienes que hacer, ¿qué implica eso? Que uno tiene que hacer una serie de conversiones, salirse de los milímetros, salirse de los litros hora. Desde mi punto de vista es mejor operar con los litros hora, porque uno siempre va a sacar desde el catálogo los litros hora, ¿ya? Y en el caso del diámetro interno uno siempre va a estar trabajando con los milímetros. Entonces, para no andarse mareando para allá para acá con tanta conversión, mejor se convierta esos valores y este valor K absorbe la multiplicación y división de la conversión de unidades. ¿Ya? Eso es básicamente. Eso tiene que tener claro en qué unidades entra el caudal y ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Cómo se llama? Sí, yo lo vamos a seguir bajando. Pidiendo McDonald's. Entonces, sigamos. Para ver el número de. ¿Dónde crees que está cuestión? ¿Cuántos por uno? Si fuera, se ramifica más. ¿Dónde se ramifica? Ahí en el lo abajo también son tuberías. ¿Cómo? Lo abajo. Sí, pero aquí este plano. La primera vez porque son. Este plano. Tiene una conversión para allá, porque aquí ya este tramo es el que vamos a analizar ahora. El tramo A es otra submatriz. Entonces la submatriz A. Entonces la submatriz A, ¿cuántos emisores tiene? ¿A cuántos emisores tiene que surtir? ¿Sí? ¿Seguro que sí? ¿Conocen? La submatriz A. O la pregunta más práctica, ¿a cuántos emisores ya no tiene que surtir la submatriz A? ¿A? 7. 7, recuerden que aquí entre estas dos submatrices, perdón, entre las dos laterales, tenían que haber, recuerden que teníamos por línea, teníamos 7. Y teníamos 10 líneas de 7. Entonces, como la submatriz 0 tenía que llevar el agua para todos, llevaba 35.700 litros hora. Pero ahora ya, cuando pasa el agua, cuando aquí hay agua que se va para allá, agua que se va para allá. Entonces, en esta primera línea se van 7 por, ¿cuánto era el 2? No, pero el caudal. El de la. El cero del caudal de la que es 35,6. No, pero el caudal por emisor, ¿cuánto era? 510. 510 litros. Entonces, eso es lo que hay que descontarle ahora, 7 por 510 litros hora, o hay que descontarle 7 emisores, porque ya entregó la suma de 0 a esos 7 emisores. Por lo tanto, ahora ya aquí vamos a tener 70 menos 7, 63. Una consulta. Diga. ¿Y cómo distribuimos los emisores? Si vamos a tener una suma en medio, una parte tendría que ver 4, la otra 3. Claro. Esta es la distribución. La suma se puede correr un poquitito a un lado y. Pero el tramo no va a perder fuerza igual. Porque uno va a entregar más y el otro menos. Está diciendo para
se va a enseñar para que uno entregue lo que corresponde y lo demás. Estamos. Ya. Entonces, ahora el número de emisores son 63, el total 63 por 510 litros hora nos da 32.130. Ahora el largo son 11 metros. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que calcular cuál es nuestro diámetro interno teórico para mantener como máxima velocidad un 1,5 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer lo mismo que la semana pasada, en la cual era lo que nosotros decíamos. Es raíz. No. Diámetro interno. Recuerden, aquí lo que nosotros hacemos es nuestra relación tipo mantra es que caudal es igual a área por velocidad, ¿cierto? Entonces, de aquí nosotros que sabemos caudal 32.400 sería 32.130 litros hora. Igual el área es lo que yo necesito saber por 1,5 metros por segundo. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer algún tipo de cambio para llegar a área de metros cuadrados, ¿cierto? Voy a seguir Entonces grabando esto pasa a para ocupar esa. 32,130 Pero no sé cuánta memoria tiene. Si no le compro uno. igual al Sin área nada. por, y aquí hacemos también la transformación, 1,5 por segundo por 3.600 segundos dividido en horas, ¿cierto? Entonces ahora pasamos a área, va a ser igual a 32,130 metros cúbicos por hora dividido en 1,5 por 3.600 metros por hora. Entonces ahí si alguien puede hacer la multiplicación, por favor. Entonces esto nos va a dar que el área tiene que ser, la hora por la hora se van, el metro se va con el cúbico y queda, nos va a quedar un valor en metros cuadrados. ¿Quién puede calcular, por favor? ¿Cuál profe? 1,5. El 32,130 dividido en 1,5 por 3.600. ¿Ah? 5,95. ¿Sí? ¿Cuánto? 0,00595. 595, así. ¿Sí? Ahí sí le- Esta yo busqué de una forma que, como que, o sea, mi resultado lleva 87,039. Pero es como, El área siempre tiene que ser chiquitita. pero, o sea, el diámetro interno me da eso. Ah, sí, pues, pero que primero vamos por paso. ¿Te dio lo mismo? Entonces el área, esta es el área. Entonces ahora nos vamos a la segunda relación fundamental. Dígame. Claro. Porque aquí se va los segundos. Entonces se queda metros por hora. Entonces la otra relación fundamental, recuerden, es que el área de un círculo, porque está un área circular, es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. ¿Ya? Que es lo mismo que decir que pi por r cuadrado. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a decir que 0,00595 metros cuadrados es igual a que a pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Entonces esto va a quedar que 0,00595 metros cuadrados por 4 dividido en pi y dentro de una raíz cuadrada, eso es igual al diámetro. ¿Qué se hace famoso con ese cálculo? En el caso de la calculadora, recuerden que tienen el pi, abajo está en el ANS,
creo que le ponen Shift, ANS y tienen el pi completo, ¿ya? Porque no solo con las 3,14. Y en el caso del Excel o del Shift, ustedes también pueden invocar la función pi, abre paréntesis, cierra paréntesis y tienen el número completo de pi, ¿ya? O al menos lo que computacionalmente se puede calcular. 0,087. Déjame entonces va a ser igual 0,0870. ¿Sí? ¿No le daban un 0 a algún número puede ser? Un 3. Ya, ahí sí. Hay que ser generoso con los decimales, ¿ya? Porque este diámetro que nosotros vemos acá, esto está en metros, ¿ya? Entonces, si esto yo lo multiplico por 1000, voy a tener, vamos a hacer una flechita para arriba. Si yo lo multiplico por 1000, voy a tener 1, 2, 3. Voy a tener 87,03 milímetros de diámetro. Entonces, ese es nuestro diámetro interno teórico. Con un diámetro de 87,03 milímetros, yo voy a poder movilizar 32.130 litros hora a una velocidad media de 1,5 metros por segundo. Profesor, no me dio, pero o sea, el Excel es distinto algo, es como directo. Claro, es más fácil. Sí, van a haber algunas diferencias de. Por ejemplo, este raíz, paréntesis, 4 por el caudal, yo lo dividí por 3.600.000. Directo. También no, Eso si no tiene. No, pero 3.600.000 antes de la raíz. Después de la raíz. ¿Por qué por los segundos? Pues se pasa la letra a metros cúbicos por. Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, ¿no? Sí, porque uno divide por 1000 por el caudal y después divide por 3.600. Y después el último, la base teórica. Momento. No se me apresure tanto. Entonces aquí vamos a poner que el diámetro interno teórico es 87,03. Ese es nuestro diámetro teórico. Entonces ahora nosotros tenemos que buscar un diámetro interno comercial que al menos sea igual o levemente superior a nuestro valor de diámetro interno teórico para que se cumpla nuestra condición. Entonces yo voy a hacer acá. Entonces buscamos uno cercano, igual o superior a 87,03. Entonces aquí tengo 83, 82, no sirve. Nos vamos. Fíjense. No hay ninguno de esas tan cercano, 87,03. Si nosotros pusiéramos hasta 83,08 o 83,8 milímetros, que sería un 90 milímetros PM6, ¿qué pasaría? ¿Podemos usarlo, no? ¿Por qué no? Porque el diámetro interno real es más bajo que el diámetro interno. ¿Y qué pasaría entonces? Si pongo un diámetro más bajo que el diámetro interno teórico, no, aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad, entonces ya sería una velocidad mayor a 1,5 metros por segundo, que es mi límite. Entonces por eso no puedo, o por eso tengo que buscar diámetros internos comerciales iguales o superiores. Porque eso qué va a hacer, si yo utilizo un diámetro mayor al que me salió en mi diámetro interno teórico, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad? Va a ser igual o inferior a mi límite que yo me puse, que era 1,5. ¿Ya? O sea, si uno sube, el otro baja, es proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, si buscamos el más cercano a 87,03, resulta que nos vamos a quedar con 95,8, que es el mismo que veníamos jugando, ¿no? 110, tubería de 110 nominal con PN16. ¿De acuerdo? Es el mismo, ¿no? Es el diámetro interno comercial más cercano. Yo encontré un catálogo que, por ejemplo, solamente me servía el 110 PN6. El otro. Creo que también
otro era más bajo. No, pero es claro, todos los que nos dan, si aquí también pasa lo mismo. Entonces, si nos vamos acá a mi PowerPoint, entonces vamos a poner 110, 16, vamos a poner 95,8, no se voy a modificar, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es corroborar velocidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que estamos ocupando la misma tubería del trayecto anterior, ¿qué es lo que cambia? Se mantiene la velocidad, manteniendo el área, La longitud. pero ¿qué es lo que está cambiando? El caudal. Por lo tanto, si recordamos nuestra ecuación principal o máxima, caudal, área por velocidad, cambió mi caudal, cambió mi área, por lo tanto va a cambiar velocidad. Entonces ahora vamos a corroborar en nuestra letra C acá cuál es nuestra velocidad. Pero entonces la velocidad no se va a afectar por la presión. No necesariamente. O sea, se ve afectado, no es que se vean afectados, lo que pasa es que hay una serie como de convivencias que nosotros tenemos. Por lo que se ve afectada la velocidad es por el área o por el caudal. ¿Ya? Entonces, siempre, por eso yo les digo, siempre el mantra, la oración que tienen que recordar son esas ecuaciones, esas relaciones. Porque al analizar esas relaciones, ustedes pueden responderse esas preguntas que pueden ser complejas o pueden ser más fáciles, pero con la ayuda de eso les va a facilitar todo. Entonces la letra C va a ser igual acá que caudal dividido área es igual a la velocidad, ¿cierto? Por lo tanto, caudal tengo 32.130 litros hora dividido en el área, y tengo que calcular el área, ¿cierto? Que va a ser área, va a ser igual a pi por diámetro, que es 95,8. Lo vamos a pasar a metros antes de calcular el área. Sería 0,095,8. No, 0,095,8 llevado al cuadrado y todo eso dividido en 4. ¿Cuánto daría esto, jóvenes? Profe, nosotros no habíamos hecho una antes cuando estábamos sacando el diámetro interno. Sí, pero es el área teórica. Ahora estamos sacando un área en función de tu diámetro comercial, de tu diámetro interno comercial. 0,00 elevado a 2. Sí. 0,00720 metros cuadrados. Perfecto. Entonces, esto yo lo voy a pasar acá, lo vamos a transformar hasta el punto, 32,130 metros cúbicos hora, dividido en 0,007208 metros cuadrados. ¿Y eso cuánto da? Algo dijo 0,0752. ¿0,00752? 0,0752. ¿Arriba está en metros cuadrados o está elevado a 2? Metros cuadrados. Esto hay que elevarlo al cuadrado. Está bien. ¿Está bien este valor? Sí. Ve calcula. ¿Cuánto te dio? 4.455. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad? 4.457,54. 4.000. 457,4. ¿Ya? 54. 54 ¿Por qué se me metros por hora. Sí. Ya, entonces ahora eso No, yo 54. es igual a 3.600.
dividan eso en 3.600 segundos. Esos 4.457,54 dividido en 3.600, ¿cuánto da? 1,23. 1,23. 82. Vamos a poner 1,24. Entonces esa es la velocidad, 1,24. Entonces está dentro de... Luego, aquí veíamos que también teníamos pesadillas, que teníamos el mismo F053. Y ahora vamos a calcular entonces la pérdida de carga. El largo 11. Nuestra diámetro interno, ¿cuál era? 95. ¿El 4 cuánto era? Elevado a 4,85. 4,5. ¿Es multiplicado por 11? ¿Ah? ¿Multiplicado por 11? Sí, el largo madurero. Los puntos son. Entonces está elevado a 1,855, ¿verdad? ¿Cómo? Está elevado a 1,855. Sí, arriba y abajo el caudal y el C están elevados a 1,852. 0,085. A mí me dio 3,220. 0,85. 0,085, sí. ¿Todos son? ¿Un solo cero después del largo? Sí. Porque no debería haber dado más bajo que iba a ser. Ah, no, teníamos el F. Ya, no necesariamente. Le digo. Porque teníamos el otro era por 1 y aquí estamos por A2. Hay una compensación. Sí. ¿Sí? ¿Lo entiendo lo mismo? Sí. Sube. Entonces la pérdida de carga es 0,085 MSA. O 85 milímetros de columna. Y ahora vamos a ver el trasero. Ya, porque ahora hay un largo que es relativamente significativo. Entonces, si vemos el trazo en la submatriz A, fíjense que estaría partiendo en la 392. ¿Ya? Y lo que avanza, fíjense que avanza más o menos hasta el medio de las dos curvas de nivel. Es decir, del 392 baja al 391,5. ¿Ya? Entonces,
Si nosotros aquí calculamos que nuestro delta z, recuerden que delta z va a ser la altura final, que en este caso sería 391,5 menos la inicial, que es 392, ¿cierto? Por lo tanto aquí nos da menos 0,5 metros por unidad. Es decir, en ese tramo, en esos 11 metros, hubo una ganancia de energía, por eso es negativo. Y por lo tanto, le va a de alguna forma restar, vamos a quedar con una ganancia neta en ese tramo. Si hacemos la resta de HF y si nosotros hacemos la resta ahí, menos 0,5 menos 0,5, quedamos con, en ese tramo tenemos menos 0,415. En ese tramo en particular hay una ganancia de energía, o sea, ganamos energía por diferencial de altura, o sea, por el tema estático, le ganamos a la pérdida de carga por movimiento. Y al hacer la suma, nos queda por lo tanto una pérdida, no hay pérdida de carga si lo analizamos así en ese tramo, sino que hay una ganancia de energía. ¿Dudas, consultas hasta ahí? El 0,0958, el diámetro interno real del 10, ¿se lo pasa a metro? ¿Cómo? Claro, el 95,8 milímetros, que era el diámetro interno comercial, lo pasé lo dividí en 1000 y lo pasé a milímetros. ¿Ya? O sea, lo pasé a metros para que, como acá tenemos metros cúbicos hora, lo dividamos en metros cuadrados y la salida te da metros por hora. ¿Qué significa que la relación de la pérdida de carga te dé negativo? ¿Lo expliqué recién? Hay ganancia de esto. Eso era lo de la Es que lo que pasa es que el delta z es 0, menos 0. Silencio, por favor. Es menos 0,5. O sea, es decir, en esos 11 metros hubo, si midiéramos con manómetro, hubo un aumento de presión de 0,5 metros por unidad. Aumentó la presión. ¿Ya? Y resulta que nosotros calculamos en algún lugar, acá arriba, que en ese mismo tramo, solo por movimiento, por roce, estábamos perdiendo 0,085. Entonces, como tenemos que en ese mismo tramo hacer un cálculo de pérdida de carga total, sumamos los dos, este más ese, y te da un valor negativo, menos 0,415 metros por unidad. Entonces te dice que, pese a que perdiste energía por mover los 32.130 litros en ese tramo, igual es superior tu ganancia de energía por tu diferencial en el tramo. ¿Ya? Entonces, para que ustedes siempre recuerden que no necesariamente solamente vamos a tener pérdidas de carga en un tramo. Diga. Cuando calculé el diferencial de altura, el 391,5 ¿dónde se ve? Como usted la prueba, alguien por ahí me puso, yo estimo que el agua llega hasta tal profundidad. Sin ningún cálculo. Son iluminados. Pero no le voy a estar hasta este punto. Ya, entonces aquí, pregunta súper buena, porque yo ya la expliqué, pero no me tomaron la atención. No. Yo les decía que aquí tiene que hacer un análisis respecto del tramo A, que es la rayita C, ¿cierto?
Entonces la rayita celeste podríamos decir que partió en el 392, en la curva 392, en esta curva, ¿cierto? ¿Y dónde terminó? Aquí, ¿cierto? Y ese punto es aproximadamente el punto medio entre el 392 y la curva 391. Entonces, ¿qué curva de nivel sería? Eso. ¿Ah? ¿Cuál? En la línea B, la verde sería lo mismo. La línea B sería lo mismo, dice usted. Yo diría que en ese caso, claro, hay una pequeña bajada, pero yo diría que podría decir Profesor, yo diría, si tú me preguntas, sabemos que va a haber una diferencia, pero va a ser menor a 0,5, podría ser 0,3, 0,2, pero yo la tiraría como por tema de ¿cómo se llama? De enseñanza, yo lo diría 0, porque si te fijas, es muy poquita la diferencia acá, la diferencia ya del tramo 0, que más o menos va desde la mitad, baja hacia 3,91. profesor, eso me estaba costando el tema de la recta Z, porque por ejemplo ya de la está en la misma curva, después el B, sí, como dijo usted, No, pero no está en la misma curva, ¿no? o sea, el cero es el que está en la misma curva. Sí, pero por eso, el A nosotros está partiendo muy cerca de 3,92 y termina en el punto medio de las dos curvas de nivel. Sí. Entonces, por eso yo aquí puse que el Z final era muy cercano a 3, era 3,91,5. Ah, entonces como por ejemplo el B termina un poco más abajo que la curva de nivel, será como un 0,7 o un 0,5. No, porque ahí en el caso de B vamos a ver que parte en 3,91,5 y se va a estar acercando hacia 3,91. ¿Ya? O sea, podríamos decir ahí que estaría como en 3,91,3, 3,91,2. ¿Ya? Eso lo tenemos que ver en el mapa. ¿Ya? Por eso es relevante que ustedes tengan el mapa. Y ahí vamos a ver cuál es el de esta Z en particular. ¿Ya? Pero ahora estamos terminando de ver en A. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos? ¿No? ¿Sí? ¿Puedo colocar ahí el cuadro? ¿Cómo? O sea, ¿Por uno? ¿cómo llegó al 0,415 como la cheque? Se suma la pérdida de carga por movimiento con el diferencial de altura. Entonces, en este caso, como el diferencial de altura, el delta Z es negativo, es decir, ganamos energía por ir de un punto más alto a un punto más bajo, y la pérdida de carga por movimiento era menor. Por eso quedamos con una pérdida de carga negativa, que implica que en realidad no tenemos una pérdida de carga, tenemos una ganancia de carga. Ganamos presión en ese tramo, joven. Se renta el pico, ¿cierto? ¿Ah? Se renta el pico, ¿cierto? ¿Qué se resta aquí? Se suma. Es que si uno se suma y uno negativo, ¿sabes? Pero siempre hay la pérdida de carga total, que es H mayúscula F, en la suma de la pérdida de carga por movimiento más el diferencial de altura. Ahora bien, si el que puede ser negativo, obviamente, debería ser el delta Z, se va a rentar, pero en realidad la matemática es que se suma. ¿Ya? Porque el agua va de un punto más alto a un punto más bajo. Igual eso va a implicar que en el siguiente Claro, pero lo que pasa es que después de lo que silencio, cuando hacemos la sumatoria total de la submatriz, van a haber compensaciones. Entonces ustedes van a ver que al final nosotros teníamos como limitante que en el largo total de la submatriz no podríamos tener una pérdida de carga mayor a 7,5 metros por unidad de agua. ¿Ya? Pero si nosotros vamos a sumar y restar, vamos sumando y restando valores positivos y negativos, pero nunca vamos a llegar a ese valor, siempre vamos a sumar. Lo relevante sí de esto es que ustedes me podrían decir, oye, pero esto tiene alguna implicancia desde el punto de vista de lo que le pasa al sistema, o sea, que en un punto vaya bajando y gane energía. Por supuesto que sí. Por un lado puede ser presión, pero lo más relevante es que cuando nosotros tenemos subidas y bajadas subidas y bajadas del PVC, vamos a ver que eso genera un problema en las partidas de los sistemas de riego. ¿Por qué? Porque cuando ustedes apagan el sistema de riego, se drena el agua, ¿y qué es lo que entra al
aire. Entonces después cuando nosotros volvemos a prender el sistema de riego pasa que no parte tan rápido, no porque el agua no llegue, sino que lo que pasa es que se quedan burbujas grandes de aire, se quedan encapsuladas en los micro relieves. Entonces, ¿qué implicancia tiene que ver eso? En ese tramo, justo en ese punto, debería haber una válvula de aire. ¿Qué es una válvula de aire? Un dispositivo que es lo que pasa, que cuando el agua va ingresando, va moviendo el aire, y ¿qué es lo que pasa? Esa válvula es una válvula de vacío. Entonces, pasa aire por ahí, lo succiona y lo tira para afuera. Si no tiene que transportar ese aire hasta... O sea, claro, pues si no tenés que ir moviendo el aire hasta el final y hasta las personas, entonces las personas, no sé si les ha tocado, cuando se les corta el agua en la casa, cuando vuelve el agua empieza. Ya eso es porque está purgando el aire que queda en la tubería. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran una válvula de aire a la entrada de su casa, eso no va a salir. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos que en ciertos tramos tenemos ganancia energética, inmediatamente tenemos que pensar que al final de ese tramo siempre se nos va a conchar aire cuando se drena el sistema. O sea, ahí nosotros deberíamos decir, aquí está una válvula de aire. Ese aire también daña el sistema. En general no es que lo dañe, pero lo que pasa es que hace que si tú no tienes la válvula instalada donde corresponde, si es que tienes válvula, en vez de, por ejemplo, que el sistema se te presurice, por ejemplo, en 5 minutos, que es lo que debería demorarse sin que tuviera problemas de aire, se te demora 10 minutos. Entonces, resulta que recién al minuto 10, tú tienes tu sistema de riego corriendo con la full precipitación. Pierde minutos de riego. Claro, sin duda. Joder. Profe, en caso de que, o sea, si tenemos el cálculo bien hecho y nos da positivo la fórmula de pérdida de carga, ¿cómo corregimos? Es que no tiene nada que corregir. Porque nosotros estamos diseñando. Cuando nosotros diseñamos un sistema de riego, el diseñar o el generar un sistema de riego no implica que nosotros vamos a eliminar las pérdidas de carga. Porque por física, eso es imposible. Cuando usted mueve un fluido, cualquiera sea, siempre va a tener roce con sus paredes y siempre va a perder energía. Lo que pasa es que usted tiene que tener claro, muy bien documentado, cuáles son las sumatorias de esas pérdidas de carga final, que es la carga dinámica total, para poder elegir adecuadamente su bomba. Porque si usted elige su bomba a ciegas, o solamente pensando en que mientras más HT es mejor, está perdiendo plata, está tirando plata a la basura. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Un sistema de riego siempre va a tener pérdidas de carga, pero lo que pasa es que cuando uno diseña, uno limita esas pérdidas de carga en función de sus criterios de diseño, que son la máxima pérdida de carga que puede tener por tramo, velocidades que tienen que tener por tramo, y por lo tanto ahí se va modificando su diámetro comercial. Entonces aquí yo le estoy diciendo con un respaldo físico-matemático por qué tiene que tener en los primeros 2 tramos tiene que tener tubería 110 PN16 y no 90 y no 75 y no PN4, PN6, no. Aquí está con cálculo, porque yo voy a mantener una velocidad de flujo media que bajo cierto límite, y si no, si eso que es porque el PVC que encontré, porque el PVC que tenía el vecino, olvide, eso es lo peor, va a generar un sistema de riego terrible, que no le va a entregar el agua de manera que usted necesita y va a tener una heterogeneidad tremenda. ¿Va a producir? Sí, pero va a estar botando agua y va a estar botando plata porque va a estar pegando de más, etcétera, un montón de cosas. Entonces eso no es eficiente. Aquí yo les estoy enseñando a ustedes algo que les permite ser eficientes en la inversión y en la operación. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo súper claro. Y ojalá todos los agricultores, las empresas funcionaran así, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, alguien le va a decir, oye, instálame un sistema de riego, lo tengo que cambiar. Ya, pero primero te tengo que diseñar, no, pero que le voy a poner mucho color, que te voy a tardar, que me vaya a cobrar por el diseño, qué sé yo, no, pero mira, si aquí tengo unas tuberías que me sobran.
Profe, Entonces ahí eso es a lo que voy es que por eso ustedes tienen que meterse en la cabeza. Ustedes van a ser ingenieros o ingenieros agrónomos y son ingenieros. O sea, hay que ponerle matemática a lo que hacen, hay que ponerle física a lo que hacen. Entonces, y claro, ustedes van a salir del mundo profesional en algún momento y se dan cuenta que pasa lo que les digo. O sea, la gente les va a porfiar o se les va el cliente porque el cliente le va a decir, no me interesa tu diseño. Joder. profe, a mí por ejemplo, aquí en el llano interno teórico, no, el tema teórico de la submatriz G me dio 50,252 y yo ocupé un diámetro comercial que es de 63 y 16. El diámetro interno es 52,8, no importa si queda muy justo, 2 diámetros de justo así por ejemplo, o igual tiene que ser un poco más alto. ¿Cómo 2 diámetros juntos? O sea, 2 milímetros, porque por ejemplo... ¿Pero está por sobre? Sí, por sobre. Y por ejemplo... Pero ahí tiene que corroborar la velocidad, ¿no? No, queda abajo de una... O sea, si usted me pregunta, ustedes no me pueden decir si es bonito o porque es bonito o porque es feo. Usted, el parámetro que yo le digo al tiro, ¿cuál es la velocidad? Queda abajo de 1,5, da 1,4. Queda entre 1 y 1,5, perfecto, ningún problema. Ese es el parámetro. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo, cuando uno diseña, uno no se fija si queda bonito, si queda feo, si... ¿no? Los parámetros, los criterios de diseño son claros. Máxima pérdida de carga por tramo, velocidad máxima o mínima por tramo. Eso es todo. ¿Ya? A nosotros, desde el punto de vista de la velocidad, a nosotros nos interesa mantenernos alejados del 0,5, lo más posible. ¿Ya? Porque el 0, recuerden que el 0,5 metros por segundo para abajo tenemos régimen laminar. ¿Qué significa régimen laminar? Decantación de sales y por lo tanto pérdida de fertilizantes cuando se haga fertilizante, así que no nos interesa. ¿Ya? Esas cosas son la información.